Recordamos la lucha de un grupo de mujeres obreras que buscaron conseguir una jornada laboral de 10 horas, un salario igual al de sus compañeros hombres y una mejora en las condiciones del lugar donde trabajaban. Más que un día de celebración, el Día Internacional de la Mujer es un momento para hacer un alto en el camino y reflexionar acerca de las situaciones que se deben corregir para lograr un mundo justo para hombres y mujeres, pero también seguro, lo que reclama el Paro Nacional de Mujeres convocado por el colectivo Brujas del Mar para este 9 de marzo. Hoy, en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, nos dimos a la tarea de reunir las voces que intencionadamente y todos los días reclaman y trabajan para lograr mejores condiciones de vida. Bienvenidos a este programa especial. Comenzamos con la opinión de Lorena Cortés, una especialista en seguridad que nos explica las características de la violencia de género y cómo se puede actuar desde las instituciones para combatirla. Gracias por acompañarnos. Yo creo que tiene que ver con un mandato hegemónico, el mandato de la masculinidad tóxica. Rita Segato, una feminista muy reconocida, dice que la violencia exacerbada de los hombres contra las mujeres tiene que ver con esa hegemonía de poder que, digamos, pone en una categoría de objeto a las mujeres, de objeto cuerpo. Entonces eso tiene sus explicaciones muy profundas, sus raíces históricas desde el origen de las religiones y por supuesto que estamos frente a un paradigma de miles de años. Eso no exime y eso no tendremos por qué no dejar de ver el avance en gran medida que hemos tenido las mujeres en una lucha histórica. Aquí en México empieza en Yucatán a principios de 1900 con unas mujeres feministas, activistas que pusieron el dedo, digamos, en la llaga. Entonces, digamos que estos movimientos feministas nos han ayudado a visibilizar este fenómeno que de manera cotidiana, no sé por qué ni en qué momento, como bien dices, la sociedad lo empezamos a ver como normal, cuando no es normal, ninguna violencia es normal. Quiero darte un panorama. Nos cuestionan mucho que por qué insistimos de por qué están matando a las mujeres y en México matan a más hombres que a más mujeres. Quiero decirte que el 97% de las víctimas de homicidio doloso contra los hombres son de entre 15 a 29 años de edad. Esas víctimas, sus asesinos son hombres. El 92% de los homicidios dolosos donde las mujeres son víctimas, sus victimarios, sus asesinos también son hombres. ¿Qué les quiero decir? El tema es un tema de poder, de esa masculinidad tóxica que tanto le hace daño a los hombres como a las mujeres. A las mujeres las matan por odio, por el hecho de ser mujeres. Generalmente las mata un conocido, una expareja, una pareja, un exmarido. Es decir, hay esa diferencia, por eso es lo importante y la urgencia y la alarma nacional que nos están matando por razones de odio. Los hombres entre pares se matan por poder, por la lucha de espacios, por dinero. Pero entonces es diferente cómo tenemos que abordar el enfoque y por eso la urgencia de hacer énfasis de las violencias, por eso tanto enojo de las mujeres, porque insisto, no es normal ninguna violencia. Yo celebro mucho, ustedes han dado cuenta, que en varios espacios de instituciones académicas, por ejemplo, han surgido los tendederos del acoso. Eso es muy bueno porque se está evidenciando estas masculinidades tóxicas a las que me refiero y a las que de manera cotidiana las mujeres tenemos que ir. Es un lastre para nosotras las mujeres. Me decía mi hija, que es una joven, me dice, es que no está padre que uno como mujer tenga que pensar qué ponerse o no, porque tenemos que pensar si nos van a atacar sexualmente o nos van a decir algo en la calle. Entonces yo creo que es una urgencia nacional donde todas y todos tenemos que ser parte de la solución para dejar de tener este enfoque misógino, falocéntrico, que tanto nos ha hecho daño como sociedad. Nosotros le hemos apostado mucho a reeducar a la primera infancia, hombres y mujeres, primera infancia en nuevas masculinidades donde no, digamos, no tengan ese enfoque de poder de hombres contra mujeres, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es bien importante. Hay países de primer mundo que le apuestan a una generación entera para invertir en educación en la primera infancia. Yo creo que eso es básico. Desde luego, el actuar de las instituciones. Aquí en Michoacán tenemos una grave impunidad.
Si algo alimenta a los agresores es la impunidad. De cada 10 casos que se denuncian, fíjate, de mujeres que son víctimas de agresiones, me atrevo a decir que yo creo que al menos uno llega a judicializarse y a tener una sentencia condenatoria. Eso, pues por mucho, es parte del problema, no de la solución. Entonces ahí las autoridades nos tienen que ayudar. Tenemos que hacer algo como gobierno, como instituciones, tenemos que sensibilizar a los facilitadores de estos centros de mediación para que no obstruyan el acceso de la justicia de las mujeres. De igual modo, la secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres en Michoacán, Nuria Gabriela Hernández Abarca, habló sobre el motivo de esta conmemoración. Es un día no para festejar, como en muchas ocasiones pasa, sino más bien para conmemorar a todas las mujeres que antes que nosotras lucharon por la igualdad, lucharon por defender los derechos de las mujeres y que hoy, gracias a ellas y a todas las demás que han incluso perdido la vida por esta lucha, el día de hoy podemos votar, el día de hoy podemos salir a las calles, el día de hoy podemos tener espacios políticos y públicos que anteriormente pues era eso imposible de pensar. La invitación que hago es a la denuncia, a la denuncia y a la empatía, porque muchas sabemos que la mujer de al lado vive violencia y nos quedamos calladas. Hay que tenderle la mano, hay que decirle que hay opciones, hay que decirle que puede denunciar y que es muy importante que lo haga, porque una primera llamada, una segunda, una tercera, no queremos que una mujer muera. La educación y la forma en la que educamos a nuestros niños y la cultura y la forma en la que vemos a las mujeres tiene que cambiar irremediablemente. No va a parar la violencia si la educación no es con perspectiva de género y desde un tema de igualdad. La violencia no va a parar si nosotras como sociedad seguimos invisibilizando, seguimos normalizando, seguimos callando y no hablamos cuando vemos a alguien que está viviendo violencia. Escuela y familia deben abonar a los cambios para lograr la equidad, consideró Mariana Sosa, rectora de la Universidad Latina de América. Es indudable que existe esto de la violencia de género y esto, como bien lo mencionabas, inicia no solo en las instituciones educativas, desde los hogares. ¿Qué estamos haciendo los padres? ¿Qué hicieron nuestros padres con nosotros mismos en ese tema de los valores? ¿Cómo es que estamos tratando de manera desigual o en paridad a nuestros hijos en comparación a nuestras hijas? Eso es lo que tratamos de reconstruir cuando hablamos de la reconstrucción del tejido social en los hogares y luego, por supuesto, lo llevamos también a las instituciones educativas y nosotras como protagonistas del quehacer social también estamos trabajando para que esto se dé. Que las mujeres como su servidora que han tenido otras oportunidades de estudio, que han tenido otra formación desde el hogar, debemos de volcarnos a ayudar a las que no lo han tenido y a concientizar a toda la sociedad de que los derechos van parejos para todos. Creo que eso es lo más importante, que esto se tome en serio, de eso se trata, no es un tema de broma, no es un día de flojera, hay que tomarlo en serio y trabajar para que esto verdaderamente transforme nuestra sociedad. La diputada local, Cristina Portillo, también nos compartió su opinión sobre la situación actual de las mujeres. Hay muchos factores de riesgo, por ejemplo, la pobreza, las adicciones, los embarazos tempranos, las calles obscuras, así de simple, ¿no? Como en Chihuahua, en Ciudad Juárez, que salían de las fábricas, caminaban y ahí las mataban. Aquí en Morelia había una etapa así, por ejemplo en la aldea, que ya fue pavimentada. Eso ayuda mucho, la infraestructura urbana ayuda mucho a evitar asesinatos de mujeres a altas horas de la noche que por alguna causa tienen que estar en la calle. ¿Qué nos ha faltado? Creemos que la paternidad responsable, las mujeres que trabajan, siempre decimos, bueno, dicen, es que las mujeres se están educando a machitos. Pues no, y entonces el papá, o sea, se tiene que educar a los hijos desde la casa. ¿Qué nos falta en el Congreso? El brinquito que falta, por ejemplo. Reforma a la ley orgánica para que pueda ser paritaria la presidencia del Congreso, para que un hombre sea un año presidente y el segundo año sea presidenta, mujer, para que exactamente un año. No ha podido pasar la reforma y ya la presenté hace más de un año. ¿Qué nos hace falta? Que las comisiones importantes del Congreso sean
asignadas equitativamente entre hombres y mujeres. Por ejemplo, gobernación la presido yo, pero presupuesto un hombre, auditoría un hombre, justicia un hombre, y así nos vamos, ¿no? Entonces, creo que las comisiones A, que son las de mayor decisión y trascendencia en el Congreso, tendrían que ser la mitad para hombres y la mitad para mujeres. Entonces, eso es lo que nos ha faltado hasta hoy, la designación de puestos en el Congreso, puestos de confianza que sean hombres y mujeres y demás, ¿no? Pero bueno, vamos avanzando. Lo más urgente es que dejen de matar a las mujeres y sobre todo que su familia, en lugar de agredirlas, las cuide y que nuestro hogar sea un hogar seguro. Desde la sociedad civil, la activista Esperanza del Consuelo Román lanza una invitación. Creo que es importante que nos pongamos una pausa y que nos demos cuenta que como sociedad y que como mexicanos estamos regándola, que es una sociedad llena de violencia, donde no tenemos inteligencia emocional para poder tratar o abordar todo lo que nos sucede y entonces lo desatamos a través de la violencia. Ahora, se expresa en la violencia hacia las mujeres, que esto es lo feo, ¿no? Sí matan a los hombres también, es verdad, pero los matan otros hombres. Ahora, no los matan por las mismas razones que nos matan a nosotras. Entonces, a mí me parece que estos dos últimos feminicidios, el de Ingrid y el de Fátima, han detonado que muchas de nosotras que llevamos años hablando de este tema, les digamos a todos los demás, oigan, creo que es momento de que voltemos a ver que el asunto ha llegado a un extremo tal que es inaudito, no podemos sostenerlo. O sea, una sociedad que se rige a partir no del diálogo, sino de la violencia hacia las otras, es una mala sociedad que no va hacia ningún sitio, ¿no? Ya no hablemos de desarrollo económico, ¿no? No hay un desarrollo en una sociedad que se rige por estos valores. Hay instituciones que se dedican al asunto de las mujeres. Hay secretarías de la igualdad sustantiva, hay institutos en los diferentes municipios. El asunto es que muchas de las dependencias, es verdad, no están haciendo el trabajo como deben, porque a veces ni siquiera saben qué significa equidad y género. ¿Me explico? Tienes que empezar como de A, E, I, O, U nuevamente. Entonces, este es un retroceso. En lugar de avanzar, tenemos que ir explicando nuevamente. Y eso nos impide que las políticas públicas en realidad avancen. ¿Me explico? Porque cambia de gobierno, cambian de funcionarios y entonces tenemos que volver a empezar. Ahora, la responsabilidad no está solamente dentro de las instituciones, sino también dentro de las organizaciones de la sociedad civil que nos dedicamos a estos temas o dentro de los que somos profesores, o sea, en todas y en todos. Entonces, a mí me parece que nos debe llegar un momento en el que seamos conscientes de que el tema del género, de la diferencia entre hombres y mujeres, no es un asunto solamente de mujeres exageradas feministas, sino que tenemos que tomarnos en serio esta reconstrucción de la feminidad y de la masculinidad, y que es a partir de esta reflexión entonces que podemos darnos cuenta que una masculinidad violenta no está bien y que una feminidad que permite este tipo de violencia sobre ella tampoco está bien. Entonces, creo que este movimiento o este 9M nos va a sacudir, que eso es lo que pretende. O sea, ¿qué es lo que sucede si un día decidimos no más? Y no más ni siquiera saliendo a la calle a golpear a los hombres, ¿no? O sea, sino no más parando. ¿Qué sucede si no me tienes? Si no existo. Bueno, pues entonces me vas a extrañar, ¿no? Como dice la canción, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Entonces, un poco es esto, como intentar a partir de nuestro silencio y de nuestro no movimiento, hacer que todo lo demás se sacuda. Esperemos que en realidad seamos muchas las que lo hagamos y que en efecto tenga una consecuencia para mejor. Aunque hemos visto por ahí algunas actitudes de algunos políticos, ya no digo de nuestro presidente, ¿no? Que parecería que intentan como sabotear el 9M, pero bueno, esperemos que eso no suceda. Después del 9 no sé, porque además es un tema que no debería estar solamente de moda ni el 8 de marzo ni el 9 de marzo, sino siempre. Mientras no seamos conscientes que este es un tema que nos trasciende más allá del 8 de marzo, esto no va a cambiar porque son temas de moda, ¿no? O sea, yo traigo, por ejemplo, hoy esta playera, ¿no? Que utilizo desde hace años en contra de la violencia, pero en estos meses salieron diseños nuevos de marcas de ropa para la marcha, ¿no? Entonces dices tú, bueno, está padre que te pongas una playera, pero ¿para qué te pones esa playera? ¿Cuál es el sentido de tener una playera con una mano morada o con una mano alzada? O sea, ¿para qué? El feminismo no debe ponerse de moda solamente para traer una playera, sino para provocar cambios sociales y de manera personal. Gabriela Molina, secretaria de Economía en el Ayuntamiento de Morelia, nos habló sobre este tema.
Sí, es muy importante, uno, no normalizar las formas de violencia que se ejercen contra las mujeres y las formas de violencia en general. Dos, tratar de trabajar muchísimo en la prevención de las adicciones como una estrategia también para que no existan agresiones, ya que está estudiado que está altamente vinculado, al menos en México, el tema de las adicciones con el tema de la violencia contra las mujeres y los feminicidios. Y tres, es muy importante reeducar la masculinidad. No pensar que un hombre se afirma siendo agresivo, se afirma siendo infiel, sino a través de la ternura, la educación y el respeto entre todos los seres humanos, pero sobre todo saber que hay otras formas de masculinidad. Lidia Nava, presidenta de Coparmex Michoacán, analizó lo que está sucediendo con la violencia y con la inequidad de género en nuestro estado, en nuestro país y en nuestro mundo. Un momento de mucha solidaridad entre mujeres, pero por supuesto de mujeres y hombres, y desde el sector empresarial, desde la Coparmex, reiteramos el llamado a respetar la libertad de las, precisamente las colaboradoras que deseen sumarse al paro de labores y que no puede hacerle a las empresas que no puede hacerlas, que ese día y durante toda esta semana y durante todos los días nos dediquemos a dar talleres de sensibilización precisamente en temas de prevención de violencia, conferencias. Hay mucho que hacer, en este marco hay mucho que hacer, y las empresas y las instituciones desde dentro podemos hacer mucho para sensibilizar y poder ir erradicando esta violencia. Alguien que se ha dedicado al análisis y reflexión de la construcción del género de hombres y mujeres es la doctora Rubí de María Gómez. Aquí sus comentarios sobre lo que pasa en la actualidad. Bien, yo le agradezco mucho estos minutos para el Sistema Michoacano de Radio y Televisión a la doctora María de Rubí Gómez Campos que platique el día de hoy, comparta reflexiones. Doctora, como siempre, gracias por estos minutos para el medio público del Estado de Michoacán. No, muchas gracias a ustedes, estoy a sus órdenes. ¿Por qué es importante reflexionar sobre estos temas, pero no solamente quedarnos en la reflexión, sino el actuar en esta fecha del 8 de marzo, el 9, los llamados? ¿Por qué necesitamos como sociedad replantearnos cosas? Bueno, son muchos siglos de una concepción que se ha tenido de la relación entre hombres y mujeres que está sustentada en la desigualdad. Este es un tema que también tiene ya muchos años cuestionándose, muchos siglos incluso, desde el siglo XVIII, justo con las demandas de igualdad social que se plantearon los hombres, surge también la demanda de reconocimiento de la dignidad humana de las mujeres, en el momento del surgimiento de los derechos humanos. Y sin embargo, este proceso ha sido muy lento, hay avances claros, pero la conciencia humana avanza mucho más lento, lo hemos visto en los ejemplos muy dramáticos de asesinato de mujeres, de feminicidios crueles, con tortura, y sobre todo la complacencia social, la actitud de falta de sensibilidad, de falta de solidaridad y de identificación con el dolor de las víctimas es algo muy alarmante, y por eso creo que es sumamente necesario que nos sacudamos esas concepciones que están tan arraigadas en la sociedad. ¿Qué nos está llevando como sociedad a ser insensibles a estas situaciones que nos laceran como sociedad, nos deberían de lacerar, los feminicidios, los diferentes actos de violencia hacia la mujer? ¿Qué nos está haciendo tan insensibles o que lo vemos tan cotidiano, desafortunadamente? Bueno, ha sido también un largo proceso de naturalizar esa relación. Yo creo que hay en el entorno muchos factores que contribuyen a mantener y incluso a reforzar la falta de sensibilidad. Hay un entorno violento, hay un entorno desigual, hay pobreza, hay frustración por parte de muchísimos hombres, y este es el entorno en el que incuba algo que además es todavía previo, que es precisamente el trato que se les da a las mujeres, que han sido consideradas como objetos y finalmente han representado una especie de resguardo emocional para los varones. Esta representación de las mujeres como madres, no nada más de sus hijos, sino de toda la sociedad, ha cargado a las mujeres de responsabilidades y de tareas que son muy difíciles de sobrellevar. Los hombres también tienen una carga degradante en la medida en que se les asigna una identidad con la violencia, y esto refuerza en ciertas prácticas sociales y políticas una mentalidad violenta.
Rita Segato, una estudiosa muy famosa sobre el tema, dice que que los medios, por ejemplo, contribuyen en una pedagogía de la violencia. Cuando los medios naturalizan a través de la imagen, a través del discurso, los crímenes o la violencia contra las mujeres, esto contribuye a que la sociedad se adapte a ella, la vea como algo normal, no la cuestione, y por otro lado hay un refuerzo en todos los espacios sociales, en la familia, en la escuela, en la iglesia. La tradición implica hacer que se vea como algo normal. Las mujeres aportan a la sociedad, aportamos en el trabajo y de múltiples formas, y esto por supuesto que da ventajas al desarrollo. Sin embargo, los países que han medido este tipo de fenómenos saben que el buen trato a las mujeres, las relaciones igualitarias, las relaciones de respeto, todavía podrían producir un avance más rápido, un desarrollo económico incluso para los países, y estas son cosas que se desconocen. Las feministas hemos trabajado mucho, pero desafortunadamente en un contexto en donde se desvalora la participación de las mujeres, todas estas investigaciones se desconocen y la sociedad se centra en ciertas teorías y concepciones del mundo que no consideran estos conocimientos, esta verdad que hoy el mundo está empezando a reconocer, y que no solamente las mujeres, lo cual es realmente importante que las mujeres nos demos cuenta de lo que valemos, sino que también algunos hombres, y creo que esto es precisamente la oportunidad de sacudirnos todas esas inercias. Doctora, ¿qué opinión le merece estos llamados? Este llamado en particular del 9 de marzo, a visibilizar a este llamado, este grito en general a la sociedad que se realice en nuestro país. ¿Qué opinión le merece? Es muy importante que las mujeres atendamos a este llamado, que las mujeres de cualquier edad y de cualquier ideología nos acerquemos, apoyemos esta lucha que las jóvenes han emprendido con tanta dignidad y valentía. Creo que es muy importante que todas estemos involucradas, enteradas, dialogando con nuestros compañeros y por supuesto participar de las protestas, de la marcha y del paro nacional, que es un mecanismo de visibilización de toda esta problemática. Creo que es fundamental que lo hagamos, y que si hay quien no quiere hacerlo es muy respetable, pero creo que es muy importante que respeten una lucha que las incluye a todas las mujeres de cualquier ideología, de cualquier clase social, porque los crímenes contra las mujeres, los feminicidios, no consideran ninguna diferencia ideológica ni de ningún tipo. ¿Algo más que quisiera compartir? Invitar a todas las mujeres a que participemos, a que nos unamos a esta lucha y que sepa todo mundo que no nos vamos a cansar. Le agradezco como siempre. No, muchas gracias a usted. Nosotros tenemos más aquí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Como nos han expuesto estas voces, mujeres y hombres tenemos mucho que aportar en la construcción de la sociedad en la que deseamos vivir. Este 8 de marzo celebramos, sí, la determinación, la constancia y la valentía de las mujeres que todos los días salen a construir un mundo mejor, con igualdad de género, sin miedo y sin violencia. Gracias por habernos acompañado en este recorrido. Hasta la próxima.